incluso formal, con todas las regulaciones cumplidas, etcétera, pero que aún así sigue estando bajo la línea de pobreza. Vamos a estar conversando sobre esto con el analista económico Damián Di Pace, que ya está en línea. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, un placer hablar con vos. Bueno, contame qué pasa con este tema de la pobreza, porque más allá de los datos que conocimos la semana pasada, hay un fenómeno muy relevante que es el de los asalariados pobres. Sí, bueno, la realidad es que cuando vos ves datos del efectivamente el salario promedio, último informe, ahora debe ser un poquito más, pero era 970.000 pesos. Cuando vos ves lo que necesita una canasta básica total para vivir, si tenés que alquilar, efectivamente una familia tipo no puede estar Ujú. sosteniendo ese nivel o calidad de vida. En Argentina lo que viene sucediendo es que han sucedido 3 o 4 fenómenos a la vez que ha deteriorado mucho la situación de la clase media. Tiene que ver con recesión y caída de actividad económica, que en Ujú. términos reales fue una caída del 3,4% en los últimos 10 años, inflación, volatilidad del tipo de cambio y cepo. Yo te digo que esa combinación es como un licuado, ¿viste? Es la tormenta perfecta, Para que claro. Exactamente, exactamente. Ujú. Si vos lo ves a lo largo de lo que pasó en la democracia, la pobreza estuvo oscilando. De acuerdo, hay diferentes metodologías, ¿no? A lo largo del tiempo para medir la pobreza. Argentina la mide vía ingresos, pero la inflación fue entre el 26 y 52,9%, llegó a estar casi al 60% en el año 2001. Y yo me remití el otro día a una frase de Charles Darwin, que es, mira esta frase, es del año 1934 cuando pasó por Argentina. Había venido acá a Punta Lara, a Monte Hermoso, había hecho descubrimiento fósil. Y él decía, si la miseria de los pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, nuestro pescado es grande. Ujú. Y en Argentina es causado por nuestras instituciones, Fernando. Ujú. Porque la realidad que a mí me molesta mucho cuando oficialismo oposición hace 40 años se vienen tirando la pobreza por la cabeza. Y no pasa en el resto de los países de América Latina en el mismo periodo, porque Ujú. el PBI per cápita en el mismo periodo, en los mismos 40 años en Chile, creció 161%, en Colombia 94%, en Uruguay 91%, en Perú 50%, en Paraguay 45%, en Bolivia 31%, en Ecuador 24%, en Brasil 24%. En Argentina un ínfimo 7,5% y Ujú. estamos anteúltimo en la tabla porque después le sigue Venezuela. Es un desastre esto. Bien. Y además todos los países que nombrás, a excepción de Venezuela y la Argentina, por supuesto, todos tienen inflación de un dígito hace por lo menos 20 años, algunos mucho más. Pero digo, han tenido lo que tienen todos los países, vaivenes políticos, problemas de toda clase, épocas donde los términos del intercambio los favorecen, otras donde los perjudican. Pero todos esos países que nombrás tienen inflación de un dígito hace por lo menos 2 décadas. Digo, algo tendrá que ver, ¿no? Absolutamente. Y en los últimos 12 años, 13 años, le sumamos la recesión. Claro. Porque la inflación con recesión es un combo mortal. Ujú. Mira, mostraba yo el otro día un informe donde si un chico tiene 10 años, el 65% de su vida lo pasó en recesión en Argentina. Si tiene 20 años, el 50% de su tiempo lo pasó Ujú. en recesión. Y si tiene 30 años, el 43% lo pasó en recesión. Si vos das vuelta este dato y ves los datos del INDEC, los chicos de 0 a 14 años, el 67% es pobre. Y los chicos de 14 a 29, el 60,7% es pobre. ¿Ves que la inflación y recesión es un licuado mortal Ujú. para una economía? Yo me acuerdo que además en la economía argentina tiene un grado de informalidad muy grande. Hace unos 13, 14 años había organizado un foro internacional de venta ilegal en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y había citado un colombiano, ¿no? Entonces el colombiano me decía, Damián, un poquito de inflación hace bien. Ujú. Y yo lo miraba al colombiano y decía, un poquito de inflación hace bien. Pero cuando efectivamente lo combinas con recesión y es sostenida la inflación a lo Claro. largo del tiempo, genera pobre, una máquina de Ujú. pobreza absoluta. Y es lo que estuvimos viviendo Claro, en y estos además últimos definamos un 12, poquito 14. también, ¿no? Porque digo, por ejemplo, un episodio único fuera de cualquier agenda posible, una carta fuera del mazo, que fue la pandemia. Bueno, y eso obligó a todos los países del planeta, sin excepción,
a emitir y a emitir y a emitir porque no había otra manera de sobrellevar una situación especial donde nadie podía trabajar, sencillamente. Bueno, algunos tardaron un año en recuperarse y en volver a tener el mismo nivel de inflación que tenían antes. Digo, ahí también un poquito de inflación estuvo bien. ¿Por qué? Porque había que cubrir una situación única. Ahora, aquí, después de la pandemia, seguimos y seguimos y seguimos emitiendo y todavía, en algunos casos, hasta hay que discutirlo, ¿no? Hay que discutir que esa emisión fuera de toda norma genera inflación. Qué buen punto el que tocas, porque vos fíjate que en Norteamérica, después de ese 2020, tuvieron que pasar 3 años para que la Reserva Federal Norteamericana modere tasa. Claro. Y el recorte fue del 50% después de 3 años y medio, desde marzo de 2020 que no bajaba la tasa. Y efectivamente estás en una situación donde la propia Norteamérica llegó a tener inflación del 9%. O sea, Claro. ¿me entendés que fue bestial el nivel de emisión monetaria y inflación? Por lo cual, efectivamente, yo creo que Argentina está en una situación donde la forma de lograr revertir esto es volver a lograr mejorar la iniciativa privada. O sea, que el motor de la economía sea el emprendedurismo, sea la pyme, sea... Bueno, me parece que el dato de esta semana de la inversión bruta de Ferreres, no sé si lo viste, Sí. muestra que la inversión privada bruta cayó 23,8% y la tasa de inversión privada respecto al PIB del 15%. Bueno, eso hay que doblegarlo, chicos. Y es fundamental que crezca la inversión privada y yo creo que eso se va a lograr cuando Argentina logre estabilizar su cuadro macroeconómico y logre la salida del cepo. El cepo es fundamental para mí. Y sí, sí, y además también logre volver a tener crédito, ¿no? Porque digo, toda esa inversión pendiente y toda esa falta de lo que decís, de emprendedurismo, esa falta de iniciativa privada, también se ve muy limitada al no haber crédito, ¿no? Ahora estamos festejando, entre comillas, ¿no? Estos últimos 2 o 3 meses, un crecimiento mensual de 2 dígitos del crédito. Ahora bien, estamos partiendo desde la nada, digamos. La Argentina es un país prácticamente sin crédito para el sector privado. Y bueno, allí también está la explicación, ¿no? Si no hay crédito, ¿cómo va a haber inversión? Ayer daba una conferencia, ayer fue el Día del Comprador en Argentina, ¿no? Entonces estaban los compradores de las empresas más importantes de Argentina en el recinto. Entonces justamente me preguntaban, decía, bueno, Damián, ¿cuánta implicancia tiene la curva de deuda soberana por parte del gobierno, sus compromisos de deuda y la situación de riesgo del país? ¿A cuánto se va a financiar? Le digo, no lo piensen solamente en términos públicos. Argentina tiene que bajar el riesgo del país. Porque hoy, para una empresa, financiarse al 15% en dólares es inviable. Entonces, muy bien Claro. lo que vos decís. Porque muchas veces decís, che, no, estamos pensando que el riesgo país tiene que bajar para que Argentina pueda salir a tomar deuda a los mercados. No, el que tiene que también poder salir a tomar deuda del mercado a una tasa más baja son las empresas argentinas que dependen justamente de la calificación argentina a nivel mundial y las empresas forman parte de esa economía, ¿no? Entonces, es muy importante porque si yo me financio con un bien de capital al 15%, ¿cuándo tengo el retorno de la inversión? Si Claro, yo efectivamente imposible. tengo que empezar a mejorar mi productividad en la economía, incorporar tecnología y tengo que financiarme al 15%, es imposible. Bien, ahora allí por ejemplo hay otro punto interesante porque hoy por hoy hay muchas empresas líderes, hablo de Pampa Energía, hablo de YPF, digamos, empresas de primera línea que están emitiendo obligaciones negociables a una tasa razonable y a una tasa, digamos, que una empresa aún con operaciones en la Argentina puede asumir. Ahora bien, al mismo tiempo el gobierno empieza a negociar un préstamo con bancos internacionales, esto ya trascendió la semana pasada. También en el marco de la ley de presupuesto hay una habilitación para que el gobierno pueda emitir deuda nueva. Ahora se habla de tasas que son siderales, inclusive hasta se llega a hablar de tasas de 2 dígitos. Uno entiende que el gobierno no va a querer aceptarlo, pero son las condiciones que hay. Sí, incluso habría una artimaña que podría tomar el gobierno, que como hay un engrosamiento de las reservas brutas producto del blanqueo, que en realidad no debería formar parte de los encajes, ya lo había adelantado el gobierno, o sea, no forma parte de los encajes, pero hay una forma de que ingrese esa plata al sistema financiero. ¿Cómo?
Por ejemplo, yo emito una letra del Tesoro, la emito en dólares. Yo soy el que tiene los dólares en Claro. el sistema. Ujú. Bueno, esos dólares los paso a un broker a través de una cuenta comitente y tomo esas letras del Tesoro. O sea que esos dólares blanqueados pueden llegar a ser suscriptores de esas letras del Tesoro, ¿entendés? O Ujú. sea que efectivamente los dólares no los toma el gobierno, pero sí efectivamente el tenedor de esos dólares que los blanqueó puede tomar esa letra del Tesoro. Esa sería una alternativa que el gobierno, como hizo con los bopreales, que fue en pesos, pero que fue una letra del Tesoro. Entonces el Claro. gobierno podría apuntar a eso. Ahora, ¿tendría tanta aceptación la letra del Tesoro? Primer punto. Ujú. Para esos tenedores en vuelo, obviamente es un premio muy alto, una tasa del 13% en dólares, Sí. pero efectivamente esa podría ser una chance. La otra chance es salir a buscar deuda con el famoso repro, que es la garantía del oro. También se Ujú. habló de préstamos de saudíes que están interesados en petróleo y gas en Argentina. Bueno, Fernando, la realidad es que mucho se habla, por ahora siempre estuvo en la inquietud de cuándo se concreta, ¿no? Ujú. Bien, y está claro que igual una tasa de ese nivel prácticamente no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Digo, también eso nos pondría en evidencia en qué lugar estamos. Digo, pagar una tasa del 13%, si uno ve los bonos internacionales, no sé, por nombrar un caso extremo, de Ucrania, que está en guerra, digo, que está en guerra hace 2 años, digo, pagan la mitad que eso. Digo, eso nos pone en evidencia, ¿no? El riesgo país de Mm. Uruguay es de 140 puntos. Claro. El riesgo país de Chile es de Muchísimo. 250 Ujú, puntos. ujú. Claro. O sea, casi se financian a tasa cero, ¿entendés? Es una Ujú. cosa de locos. Entonces, imagínate vos tenés que salir después a competir en la región, una pyme, Ujú. financiándose ese Claro. nivel de tasa para incorporar un bien de capital. Ujú. Además de lo que es el Estado, que efectivamente después lo termina pagando toda la gente, porque ese nivel de deuda implica que se tenga que pagar con mayor nivel, digamos, de endeudamiento, menor nivel de inversión pública, porque tenés que tomar esos dólares para pagar tu deuda. Está clarísimo, Damián, mucho terreno por delante todavía para la recuperación de la Argentina. Muchísimas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo. Un placer grande, Fernando. Abrazo. Allí Damián Dipache con el análisis de algunos datos y es interesante también cómo se cruzan el tema de la pobreza con el tema de la recesión. Es decir, ¿por qué hay hoy en la Argentina, como decía ese informe del Instituto Gino Germani, un 30% de asalariados en blanco que son pobres y un 70% de asalariados irregulares en negro que también son pobres? Bueno, justamente por eso, porque la recesión y la inflación han golpeado los ingresos de tal manera que aún quienes tienen la posibilidad de estar dentro del sistema, tienen por supuesto también una obra social, cobran un aguinaldo, tienen todas las formalidades de la ley, tienen un salario que se supone defendido por una negociación paritaria, tienen protección